Can we trust the Bible record? ¿Podemos confiar en el registro bíblico? Introducción. Me doy cuenta de que las lecciones que hemos aprendido en las últimas semanas pueden parecer poco prácticas, ya que todos necesitamos la ayuda de Dios en áreas específicas. Y, aunque es interesante hablar de la historia de la Biblia y cómo se desarrolló, puede parecer un esfuerzo inútil cuando necesitamos soluciones reales a nuestros problemas reales. 1. Pero nuestra ayuda proviene de Dios a medida que aprendemos a confiar en Él, y la confianza en Dios proviene de conocerlo. Cuando sabemos quién es Él y cómo es Él, su bondad, misericordia y amor, es más fácil confiar en Él. Sal 9:10. Todos los que conocen tu misericordia, Señor, contarán contigo para tu ayuda. Porque nunca has abandonado a los que en ti confían. TLB. B. Dios inspira nuestra confianza o fe en Él revelándose a nosotros a través de su palabra, así que la fe, confianza, viene por el oír, lo que se dice, y lo que se oye viene por la predicación, del mensaje que salió de los labios de Cristo, el Mesías, mismo. Rom las 10:17, Amp. 1. La Biblia es la revelación de Dios de sí mismo a la humanidad. A través de la Biblia, el Señor no solo revela su carácter y poder, quién es Él y cómo es, sino que también revela su plan para liberar a la humanidad del pecado, la corrupción y la muerte por medio de Jesús. 2 Timoteo las 3:4-2. Ya que todos los problemas en este mundo están presentes debido al pecado, desde Adán y el primer acto de desobediencia, la solución final para cada problema en nuestras vidas es conocer a Dios más plenamente a través de su palabra. 2 Pedro 1:2.2, que Dios te bendiga con su favor especial, y su maravillosa paz a medida que llegas a conocer a Jesús nuestro Dios y Señor, cada vez mejor. NTV. 2. Vivimos en una época en la que la lectura de la Biblia, y la enseñanza bíblica sólida están en mínimos históricos. La confiabilidad de la Biblia está siendo cuestionada cada vez más, no solo por el mundo secular, sino también por una forma falsa de cristianismo que niega las enseñanzas básicas de la Biblia, doctrinas, y aplica mal los versículos de la Biblia. Necesitamos saber por nosotros mismos, como nunca antes, lo que la Biblia realmente dice. Por lo tanto, en esta serie, nos estamos tomando el tiempo para hablar sobre cómo leer la Biblia de manera efectiva. Parte de la lectura eficaz implica comprender por qué podemos estar seguros de que la Biblia está llena de información precisa. B. En las últimas lecciones hemos señalado que la Biblia es principalmente una narración histórica que es verificable a través de registros seculares y evidencia arqueológica. 3. La semana pasada examinamos la evidencia de Jesús y la resurrección. Esta semana queremos retomar la narrativa histórica, y hablar sobre cómo se desarrolló el Nuevo Testamento y por qué podemos confiar en él. El Nuevo Testamento está compuesto por 27 documentos que fueron escritos después de que Jesús regresó al cielo. Todos los documentos fueron escritos por testigos oculares de Jesús o colaboradores cercanos de los testigos oculares. 1. Mateo, Juan y Pedro eran parte de los 12 apóstoles originales. Jesús se apareció a Pablo unos años después de la resurrección y en ocasiones posteriores. Mark se convirtió a través de la influencia de Peter y luego viajó con Paul. Mateo 10:2.24, 1 Pedro 5:13, Gálatas 1:2.11-12, etc. 2. Lucas también viajó con Pablo e hizo una extensa investigación para sus escritos, entrevistando a varios testigos oculares directos. Santiago y Judas eran medios hermanos de Jesús, y se hicieron creyentes después de la resurrección. Mateo 13:2.56-56, Lucas 1:2.14, 1 Corintios 15:2.7, Gálatas 1:19, etc. B. Los testigos presenciales vieron a Jesús muerto y luego lo vieron vivo de nuevo. Estaban tan convencidos de lo que vieron que dedicaron el resto de sus vidas a proclamar a Jesús, y su resurrección a un gran costo para ellos mismos. Ese tipo de compromiso habla de su credibilidad. De vuelta al relato histórico. Después de su resurrección, Jesús permaneció en la tierra por 40 días más. Durante este periodo se apareció a los apóstoles de vez en cuando, y les demostró de muchas maneras que en realidad estaba vivo. En estas ocasiones les habló del reino de Dios, Hechos 1:2.3, NTV. 1. Antes de que Jesús regresara al cielo, comisionó a sus apóstoles, los testigos presenciales, para que salieran y anunciaran al mundo las buenas nuevas, evangelio, de que
Debido a su muerte y resurrección, la remisión, o la erradicación, de los pecados está disponible para todos. Todos los que creen en él. Lucas 24 2.44-48 TCC, 1209 2a. 10 días después de que el Señor regresara al cielo, sus primeros seguidores fueron bautizados en el Espíritu Santo, como Jesús dijo que serían. Lo primero que hicieron fue testificar sobre la resurrección a una multitud hostil que los acusaba de estar borrachos. Hechos 1 2.48, Hechos las 2 y 13b. Pedro le dijo a la multitud, ustedes vieron los milagros que hizo Jesús. Lo viste morir. Y sabes que la tumba está vacía. Nada de esto se hizo en secreto. Arrepentíos y creed en el Señor Jesucristo. Hechos las 2 y 22, Hechos 26 2.26, Hechos 2 2.37 41 1. El libro de los Hechos es un registro histórico de sus actividades en Jerusalén y sus alrededores cuando salieron y proclamaron la resurrección. Hechos 1 2.8, 21 22, 2.32, 3.15, 4.33, etc. 2. A mitad de la narración, el enfoque cambia a Pablo, quien predicó la resurrección por todo el Imperio Romano. Pablo hizo de Antioquía, Siria, su centro, y viajó más de 1500 millas desde Siria a Grecia en 3 viajes misioneros que se detallan en el libro de los Hechos. 3. Hechos fue escrito por Lucas, 60-68 DC, quien viajó con Pablo. La semana pasada notamos que la evidencia arqueológica ha confirmado la capacidad de Lucas como historiador, más credibilidad. 2. Debido a que los apóstoles vivían en una cultura oral, primero difundieron su mensaje oralmente. Menos de la mitad de la población del Imperio Romano sabía leer. La gente confiaba en memorizar y recitar de memoria. En esa cultura, se entrenaba a la gente desde la infancia para memorizar historias, canciones, poesía, incluso libros enteros. Los rabinos judíos, maestros, eran famosos por memorizar todo el Antiguo Testamento. ¿Podemos confiar en los recuerdos de los apóstoles? Considere estos 2 puntos. 1. Los primeros discípulos de Jesús, los apóstoles, creyeron casi desde el principio que Él era el Mesías, por lo que habrían tenido cuidado de memorizar y repetir con precisión lo que escucharon y vieron. 2. Las enseñanzas de Jesús fueron dadas en segmentos concisos y fáciles de recordar. En la última cena, Jesús prometió que el Espíritu Santo ayudaría a los apóstoles a recordar lo que dijo. Juan las 14 y 26b. Los escritores del Nuevo Testamento tenían una fuerte motivación para transmitir correctamente su mensaje. Primero, Jesús, a quien ellos creían que era Dios, les encargó que lo predicaran. 2. A los enemigos de su mensaje les hubiera encantado que se equivocaran en algo, por lo que el mensaje podría desacreditarse fácilmente. 3. Los hombres que escribieron los documentos del Nuevo Testamento no se propusieron escribir un libro religioso. Escribieron para facilitar la difusión de su mensaje, y los documentos escritos ampliaron enormemente su alcance. A medida que los apóstoles predicaban su mensaje, se establecieron comunidades de creyentes conocidas como iglesias, eclesia. La palabra griega significa un llamado, y se usó para una asamblea de personas. Hechos 19:39. La palabra llegó a usarse para una asamblea formada por creyentes en Jesús. En ese momento, la iglesia significaba personas, no edificios. La asamblea, la iglesia, se reunía en los hogares de las personas. Mientras los apóstoles se trasladaban de un lugar a otro proclamando a Jesús, continuaron comunicándose con asambleas ya establecidas, iglesias, a través de epístolas, cartas. Recuerde, Roma tenía un sistema postal y de carreteras eficiente en todo su imperio, lo que hacía que la comunicación fuera relativamente fácil. 1. Las epístolas explicaron además lo que creen los cristianos, doctrina, dieron instrucciones sobre cómo se supone que deben vivir los cristianos, y abordaron los problemas y preguntas que surgieron en los grupos. 2. Las epístolas fueron los primeros documentos del Nuevo Testamento que se escribieron. Santiago, 46-49 d. C. Gálatas, 48-49 d. C. y 2 Tesalonicenses, 51-52 d. C. Romanos, 57 d. C. Las epístolas eran más como sermones que como cartas. Estaban destinados a ser leídos en voz alta por un líder o un compañero de trabajo del escritor, a varias personas a la vez.
Una vez que se leía una epístola, se copiaba y se compartía con otros grupos en el área. 4. Los evangelios también fueron escritos por razones prácticas. Los nuevos cristianos querían un registro escrito de lo que Jesús dijo e hizo. Y los apóstoles querían un registro escrito de lo que presenciaron para asegurarse de que el mensaje exacto continuaría difundiéndose después de su muerte. 2 Pedro 1:15, 2 Pedro 3:2.12a. Los evangelios llevan el nombre de los hombres que los escribieron: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. No fueron llamados evangelios hasta más tarde en el siglo II. Estos libros usan el término evangelio para el mensaje de salvación del pecado a través de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Rom 1:2.1, Uncor 15:2.14 TCC, 1209 3b. Los evangelios son en realidad biografías de Jesús. Las biografías antiguas diferían de las modernas. Los autores no estaban preocupados por la vida entera del sujeto desde el nacimiento hasta la muerte. Se concentraron en partes que afectaron la historia, eventos importantes, logros y lecciones que se pueden aprender de ellos. 1. Jesús vino a este mundo para morir por el pecado, por lo que los evangelios enfatizan las últimas semanas de su vida que conducen a su crucifixión. Sin la muerte y resurrección de Jesús, sus enseñanzas y milagros no tienen sentido. Todavía estamos bajo nuestros pecados y Cor 15:2.14-17:2. Los biógrafos antiguos no consideraban necesario citar palabra por palabra del tema, siempre que se perseverara en la esencia de lo que decían. Ni el hebreo ni el griego tenían cita, marcas. Y no era importante que la historia fuera contada en orden cronológico. 3. Esto explica algunas de las variaciones en los evangelios y aumenta su confiabilidad. Si todos los detalles fueran exactamente iguales, uno podría suponer razonablemente que los autores se coludieron. 5. La información precisa acerca de Jesús también fue importante para las personas que recibieron el escrito que se convirtió en el Nuevo Testamento. Querían saber qué pasó, según la gente que vio a Jesús. A. Las diversas asambleas, iglesias, comenzaron a recopilar y conservar estos documentos escritos. Mientras recopilaban materiales para sus colecciones, el criterio para incluir un documento fue: ¿se puede rastrear este escrito hasta un testigo ocular apostólico? Si no, el documento fue rechazado por las primeras iglesias. B. No es raro escuchar a los críticos de la Biblia decir que los concilios de la Iglesia decidieron qué libros deberían y no deberían estar en la Biblia lanzando una moneda al aire, y que los libros importantes quedaron fuera. Eso no es cierto. 1. Cuando Juan, el último apóstol, murió alrededor del año 100 de los 27 libros que ahora componen el Nuevo Testamento se consideraban la palabra inspirada de Dios. Nadie escogió los libros. Los creyentes reconocieron a los que tenían autoridad, se les podía rastrear hasta los testigos oculares. 2. Sabemos esto por los primeros padres de la Iglesia, hombres enseñados por los apóstoles que se convirtieron en la próxima generación de líderes. Escribieron mucho sobre la Iglesia primitiva, incluso qué libros fueron reconocidos universalmente como autorizados desde el principio. Sus escritos han sobrevivido. C. En los últimos años, se han utilizado manuscritos recién descubiertos de la Edad Media para cuestionar la confiabilidad del Nuevo Testamento. Sin embargo, estos libros perdidos tienen información que contradice las creencias cristianas centrales, y los críticos los usaron para socavar la confiabilidad del Nuevo Testamento. 1. Pero cuando sabes que los libros del Nuevo Testamento fueron aceptados desde el principio porque podían conectarse directamente con un apóstol original, sabes que los documentos posteriores no califican. 2. El último de los 12 apóstoles, Juan, murió a fines del primer siglo. Un documento de la Edad Media que contradiga el contenido de los libros aceptados en un principio no tiene mérito. Los escritores del Nuevo Testamento no tenían motivos para mentir o inventar información. De hecho, como se señaló anteriormente, tenían todas las razones para ser lo más veraces y precisos posible en lo que escribieron. Pero, algunos dicen que hay errores y contradicciones en la Biblia. ¿Es eso cierto? Examinemos los hechos. 1. No hay manuscritos originales del Nuevo Testamento, ni de ningún otro libro antiguo, porque fueron escritos en materiales perecederos que se desintegraron hace mucho tiempo: papiro, pieles de animales. Lo que tenemos hoy son copias. Incluso si los originales fueran exactos, ¿podemos confiar en las copias? A.
Es fundamental para determinar la confiabilidad de las copias, cuántas copias existen, para que puedan compararse y asegurarse de que digan lo mismo, y qué tan cerca de los originales se hicieron las copias. Menos paso del tiempo significa menos posibilidades de que la información fue alterada. B. Se han descubierto más de 24,000 manuscritos del Nuevo Testamento, total o parcial. El más antiguo que tenemos es un fragmento del Evangelio de Juan, que data de 50 años después de la redacción del original. 1. El Nuevo Testamento fue escrito entre el 50 y el 100 después de Cristo. Tenemos 5.838 manuscritos que son anteriores al año 130 d.C. Eso es solo un intervalo de tiempo de más de 50 años. ¿Cómo se compara esto con otros libros antiguos? 2. La Ilíada de Homero fue escrita en el 800 a.C. Hay más de 1.800 copias manuscritas. Las más antiguas datan del 400 a.C., intervalo de tiempo de 400 años. Las historias de Heródoto se escribieron entre el 480 y el 425 a.C., 1209-4 tenemos 109 copias. La más antigua data del año 900 después de Cristo, un lapso de tiempo de 1.350 años. Las obras de Platón fueron escritas en el año 400 a. Tenemos 210 copias. La más antigua data del año 895 d.C., un lapso de tiempo de 1.300 años. 2. Los copistas, o escribas, cometieron errores. Hay variantes textuales, diferencias, en las copias, alrededor del 8% en el Nuevo Testamento. La gran mayoría son errores ortográficos o gramaticales y palabras que se omiten, invierten o copian dos veces, errores que son fáciles de reconocer y no afectan el significado del texto. A. Ocasionalmente, un escriba trató de armonizar dos pasajes sobre el mismo evento en diferentes evangelios o agregó un detalle conocido por el escriba pero que no se encuentra en el original. A veces, un escriba trató de aclarar el significado explicando lo que pensaban que significaba un pasaje. No siempre eran correctos. B. Estos cambios son insignificantes. No alteran la narrativa y no afectan las principales doctrinas, enseñanzas, del cristianismo. Y tenemos cientos de manuscritos antiguos que nos muestran cómo era el texto antes de que se añadieran las adiciones. 1. Si la Biblia verdaderamente está inspirada por Dios Todopoderoso como dice serlo, 2 Tim 3:16, entonces debe estar libre de errores, porque Dios no puede mentir ni cometer un error. La Biblia es infalible e infalible. 2. Infalible significa incapaz de equivocarse e incapaz de engañar. Inerrante significa libre de error. La inerrancia y la infalibilidad se aplican solo a los documentos originales inspirados por Dios. 3. ¿Qué pasa con la acusación de que la Biblia está llena de contradicciones? Cuando examinamos cuidadosamente las llamadas contradicciones encontramos que no se contradicen. Las cuentas tienen más o menos información o diferentes detalles. Diferentes escritores escribieron desde diferentes perspectivas para diferentes propósitos. A. Mateo 8:2.28-34 informa que Jesús liberó a 2 hombres poseídos por demonios. Marcos 5:2.1-20 y Lucas 8:2.26-40 mencionan solo un demonio. Los relatos de Marcos y Lucas son menos completos, pero no contradictorios. Si tienes 2 hombres, entonces claramente también tienes uno. Un informe incompleto no es un informe falso. B. El hecho de que una cuenta no esté explicada hasta el último detalle no la convierte en falsa. Los escritores antiguos se preocupaban principalmente por preservar la esencia de lo que se decía y hacía. A menudo, las llamadas contradicciones y errores no son más que el hecho de que el lector no comprende la cultura de la época de Jesús. Considere un ejemplo. 1. Mateo 13:2.31-32. Jesús llamó a las semillas de mostaza la semilla más pequeña de todas, pero afirmó que puede convertirse en un árbol lo suficientemente grande como para albergar pájaros. Pero las semillas de mostaza no son las semillas más pequeñas que existen. 2. Jesús no estaba hablando de todas las semillas del mundo. Él estaba hablando a los judíos que vivían en Israel. La semilla de mostaza era la semilla más pequeña conocida por ellos y cultivada en sus campos. 2 especies crecieron de forma silvestre en Israel y una se cultivó como condimento, mostaza negra. De hecho, puede crecer lo suficiente como para albergar pájaros.
Algunas semillas de mostaza se convierten en árboles de unos 3 metros de altura. De conclusión, cuando consideramos la motivación de los escritores del Nuevo Testamento, fortalece nuestra confianza en la confiabilidad de lo que escribieron. Para ellos era fundamental transmitir información precisa. 1. No estaban escribiendo sobre sus ideas religiosas o filosóficas. Estaban contando eventos que les cambiaron la vida y que ellos mismos presenciaron. A. Fueron comisionados por el Señor Jesús resucitado para salir y contarle al mundo lo que sucedió, para que los hombres y las mujeres puedan tener la remisión de sus pecados y recibir la vida eterna. Juan 22.31b. Estaban hablando y escribiendo en el nombre de Dios Todopoderoso, tal como lo habían hecho sus antepasados, los profetas del Antiguo Testamento. Mentir o inventar cosas hubiera sido imposible. 2. Escribieron lo que vieron y oyeron del Mesías prometido a. Pedro escribió, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino que hemos sido testigos oculares de su majestad.